Les doy a todos la bienvenida un poco anticipada porque mientras ustedes vean esto ya habrá pasado. En Facebook verán como el resultado de esta grabación. Y pues como siempre, Clínica Psicoanalítica les agradece que estén pues sí al pendiente de nuestras redes sociales y en particular de este Café con Freud. En este momento estamos Gabriela Luna y yo, Andrea Mezcua, grabando esto para el Café con Freud. Voy a darles un poco de antecedentes de Gabriela, una muy querida colega y amiga. Entonces, aquí les cuento un poquito de ella y luego le doy la palabra y bueno, ya dialogaremos un poquito. Entonces, Gabriela es psicóloga por la Universidad de Anáhuac, México Norte, en donde hizo la preespecialidad en el área clínica y formó parte de distintos talleres dirigidos a adolescentes. Posteriormente realizó la maestría en psicoterapia general por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Trabajó en clínicas psicológicas de niños y adolescentes y posteriormente montó su propio consultorio, en donde comenzó a tratar también a adultos. Es cofundadora de la clínica de psicoterapia Psicoba, en donde se atienden niños, adolescentes y adultos desde hace 9 años, con la perspectiva de psicoterapia psicoanalítica. Asimismo, como parte de su práctica clínica, Gabriela da orientación a padres con hijos adolescentes. Y me parece que hoy Gaby nos va a hablar acerca de Winnicott. Entonces, pues qué genial, la verdad es que me encanta mucho y te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo de estar en este espacio, Gaby. Es un honor y pues nada, te cedo la palabra y cuéntame. Al contrario, de verdad que el honor es mío. Muchísimas gracias por invitarme, el poder compartir contigo. De verdad que lo agradezco mucho. Y bueno, pues mira, un poquito espero estoy aquí en el consultorio, tengo una calle acá al lado, espero que no haya como mucho ruido de allá afuera. Ok, porque ya es viernes y todo el mundo se empieza a poner un poco loco en la calle. Pero bueno, cuando me invitaste a participar, ¿no? Y hablábamos que justo como algún tema de interés. Lo que se me vino a la mente era algo con respecto al tema, a la clínica de Winnicott. Sobre todo te cuento porque hace ya, pues ya no sé cuánto tiempo, ¿no? Ya no sé cuántos años, pero ya llevo varios años en un grupo de estudio de Winnicott, el cual aprecio muchísimo, porque la verdad es que he aprendido mucho, he logrado como entender mucho más allá, he profundizado mucho más y la verdad es que me ha sido mucha ayuda para mi clínica, para mi consulta privada, ¿no? Entonces, no sé, como que pensando un poquito un tema a tratar, algo que a mí se me venía a la mente era como hablar sobre el valor que tiene la relación terapéutica en el trabajo analítico, ¿no? Personalmente, como te decía, el tener la posibilidad de estudiar la obra de Winnicott, a mí me lleva a pensar esto como o sea, como una parte fundamental en el trabajo que hay que realizar en en el consultorio. Para empezar, a mí me gustaría como plantear que creo que así como hay autores más preocupados por teorizar, en este caso me parece que Winnicott se ve más preocupado por compartir su experiencia clínica, ¿sabes? Como por compartir los conceptos y habla de una teoría que en sí lo que propone es una técnica, ¿no? Una técnica que se adecúa a la realidad subjetiva de cada paciente. Para empezar, me gustaría poner un ejemplo de esto, ¿no? Siento que, por ejemplo, en consulta, cuando tenemos a niños en consulta, creo que tenemos de dos opciones. Llega el niño, uno se sienta en el sillón y el niño está jugando en el piso y uno desde el sillón ve, ¿no? ¿Qué está haciendo? Estás tratando de buscar ahí la fantasía inconsciente, la encuentras, vas y ¡pah! Se la interpretas, ¿no? O por el otro lado, te sientas en el suelo, te pones a jugar, ¿no? Lo que el niño propone, le entras al juego y entonces creo que visto desde esa óptica, desde justo como Winnicott lo propone, es una actitud y una visualización de la clínica psicoanalítica distinta, ¿no? Lo que a su vez creo que nos permite escuchar desde un lado mucho más profundo, más empático y tolerar la incertidumbre en nuestro trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero con tolerar la incertidumbre en nuestro trabajo? Bueno, para empezar, en la vida uno la tiene que tolerar, pero si en algún lugar la tiene que tolerar todavía más, a mí me parece que es aquí adentro, ¿no? Es en el consultorio. Un ejemplo, voy a seguir con el ejemplo del niño. No sé, de repente ves que el niño está jugando y entonces el juego sigue y sigue y sigue y de pronto parece como una hilación interminable de símbolos, ¿no? Que en el momento nos parece muy difícil de entender.
Se vuelve algo muy difícil de entender, de conectar. El niño en ese momento está hablando otro idioma. Y me parece que un idioma mucho más profundo del que nosotros como terapeutas en el momento logramos captar, ¿no? Y creo que es ahí en donde tenemos que tolerar lo incierto. Tenemos que ir a los tiempos del paciente, ¿no? Y tenemos que entender y aceptar que no entendemos nada, ¿no? Eso creo que esa es de las cosas más importantes que a mí me ha dejado como el poder estudiar la clínica de Winnicott. Después te cuento que estoy ahorita justo este grupo que estoy ahorita, estoy leyendo un libro de Vincenzo Bonamino, un psicoanalista italiano que la verdad yo nunca no lo había escuchado. Me gusta mucho, llevamos relativamente poco con el libro. Es un winnicottiano, pareciera de corazón, y como buen italiano creo que justo escribe como muy vivaz, ¿no? Ya sabes, como muy abierto y la verdad está muy interesante. Se llama Playing at Work. Lo iba a traer y lo dejé, creo que en casa, ¿no? Ya no lo tengo aquí en el consultorio para enseñárselos. Y básicamente son como ensayos clínicos que se basa desde la perspectiva contemporánea winnicottiana de la técnica, ¿no? O sea, como que se enfoca en la técnica winnicottiana y entonces te da como una idea muy profunda y muy clara acerca del trabajo de Winnicott. Y bueno, él empieza hablando que para él, y yo estoy totalmente de acuerdo, incluso yo lo he escuchado mucho de mis maestros, de mis supervisoras, cómo el trabajo de Winnicott permaneció en relativo silencio por muchos años, ¿no? Y que es hasta hace relativamente poco tiempo que resurge el interés en él. Incluso es interesante que en muchas ocasiones, no sé si te llegó a pasar, Andrea, que escuchábamos que se decía que leer a Winnicott resultaba sencillo, lindo, ¿no? Que era incluso algo tierno, ¿no? Me acuerdo que un maestro decía que era como un analista bonachón, nos contaba la historia que no sé cómo él se enteró, ¿no? Pero que Winnicott iba en el coche que manejaba muy mal y muy lento y en las calles de Londres, en donde todo el mundo iba así como corriendo, y este señor iba tranquilo a su paso, probablemente la gente le mentaba a la madre y él a su paso sin correr, ¿no? Entonces, justo desde ahí me acuerdo que me lo planteaban así, ¿no? Como bonachón, y creo que de ahí se ha malinterpretado, ¿no? Que lo que él habla termina siendo como sencillo, repito, tierno, lindo, ¿no? Y como enfocado como en lo externo. Y me parece que no, que justo por el contrario, termina siendo algo muy profundo, ¿no? Entonces, volviendo a este autor italiano, señala a través de un vasto material clínico que él plantea en el libro, la profundidad de las palabras de Winnicott, ¿no? Y señala que el entendimiento real de la clínica winnicottiana permite pensar el futuro del psicoanálisis en términos de su uso y su aplicación. A mí personalmente, yo también creo, o sea, que las ideas de este hombre son verdaderamente, son revolucionarias, ¿no? Y que se requiere de una vivencia de las mismas para lograr aterrizar el entendimiento de la teoría. En la introducción de este libro, un autor, me parece un psicoanalista americano, yo la verdad nunca lo había escuchado, Warren S. Poland se llama, escribe como parte de la introducción del libro y señala que Bonamino, este autor italiano, hace especial énfasis en hacer ver que la teoría crece de la experiencia y no al revés, y que justo eso era lo que Winnicott quería era lo que intentaba transmitir con su trabajo y con su experiencia clínica, ¿no? O sea, la teoría como una consecuencia de la experiencia de lo que uno vive dentro del consultorio. Entonces, cuando sí creo ya personalmente, ¿no? Hablándolo, que cuando uno comienza a vivir la experiencia en la clínica, uno se da cuenta que resulta muy difícil trabajar con la teoría solamente en la cabeza. Y no quiero que se malinterprete, ¿no? O sea, la teoría, por supuesto que es básica, elemental, la tenemos que estudiar y seguir estudiando y la tenemos que estudiar toda la vida, ¿no? Y entre más la estudiamos, mejor. Pero sí creo que dentro del espacio analítico lo que se juega es mucho más fuerte. Incluso en ocasiones termina siendo avasallador, ¿no? O sea, es muy fuerte. Que en realidad, si nosotros nada más nos vamos con la teoría en la cabeza, nos quedamos muy cortos, ¿no? Cuando hablo de la teoría en la cabeza me refiero a la intelectualización. Es decir, ante la dificultad que podemos tener como terapeutas o como analistas de poder escuchar la locura del paciente con nuestra propia locura, la necesidad de encajar
al paciente en el discurso de la lógica, ¿no? Entonces, creo que cuando eso sucede, nos quedamos cortos. La teoría no alcanza para lograr generar una vivencia dentro del análisis que permita al paciente un cambio, no voy a decir de pensamiento, porque creo que eso se podría malinterpretar, ¿no? Pero un entendimiento real de su mundo interno, un entendimiento, una responsabilidad, ¿no? De conocerse a sí mismo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si tenemos a un paciente obediente, este paciente lo más seguro es que se va a someter a nuestras interpretaciones porque es obediente, ¿no? Y por lo tanto vamos a hacer como que analizamos. Yo te analizo, yo te interpreto, tú lo tomas, y entonces hacemos como que pues, se arma ahí un análisis en teoría, ¿no? Por el contrario, cuando tenemos un paciente que contraria al analista, ¿no? Que va a confrontar, va a armar una dinámica, o como lo diría Winnicott, un juego dentro del espacio que entonces sí valdrá la pena ser jugado y experimentado. Pero eso, claramente, como terapeutas, pues nos es difícil de poder manejar y de poder aguantar, ¿no? Y de poder entrarle a pacientes de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que es importante aclarar, ¿no? Que a mí me parece que Winnicott, por su modo de ser, no trató de hacer una escuela, no buscaba que la gente replicara una técnica. Eso siempre, mi supervisora siempre es algo que me ha enseñado, ¿no? Como en realidad este hombre no trataba que nadie replicara su técnica, ¿no? Una técnica que él inventara. Más bien, él siempre apeló al trabajo interno, ¿no? Como que él lo que invita en sus escritos es a la reflexión. Y de ahí entonces la importancia de trabajar uno en el análisis personal, el tratar de conocer cada vez más nuestro mundo interno y así somos, y así poderle dar un espacio a los pacientes, ¿no? Pero si no iniciamos desde ahí, es muy complicado. Es como el ejemplo de la mamá, ¿no? De un bebito. La mamá que realmente está conectada con ese bebito, como siempre lo hemos planteado, ¿no? Es la que va a poder entender si llora por enojo, si llora por hambre, si llora porque quiere ser chiqueado, yo qué sé, ¿no? O sea, es como ir tejiendo un oído fino, ¿no? Que nos permita entender los estados emocionales de los pacientes y que muchas veces va más allá de las palabras, ¿no? Por supuesto que genera muchísima ansiedad como terapeutas, como analistas, ¿no? Vivirse enfrente de alguien que llega con nosotros con exigencias, con necesidades, muchas veces depositando fantasías mesiánicas, ¿no? De cura y salvación, ¿no? Y resulta difícil por lo mismo que eso no nos genera una ansiedad y una necesidad como de complacer, ¿no? Y entonces creo que nos lleva justo al adoctrinamiento como una manera de recuperar la seguridad, ¿no? Como que al final de cuentas yo tengo la teoría en la cabeza, yo sé lo que hago, entonces yo voy y te enseño, ¿no? Entramos ahí, repito, en un adoctrinamiento que realmente lo que buscamos es nuestra seguridad, no analizar de enfrente, ¿no? Sentirme seguro yo, ¿no? Entonces, em, no sé, creo que también al inicio de nuestra formación eso nos pasa mucho. O sea, creo que yo o sea, no digo que la formación de inicio, esa rigidez de inicio nos resulta como necesario, ¿no? Como para poder ir integrando el conocimiento teórico. Sin embargo, como para sentir, ¿no? Como que la técnica nos sostiene, ¿no? Sin embargo, creo que la idea es, a medida que vamos teniendo la experiencia en la clínica, vamos supervisando, nos vamos analizando a nosotros mismos, ¿no? Poco a poco vamos integrando un estilo propio, en donde incluso puedes integrar distintas formas de pensar. Un poco yo lo comparto, ¿no? Yo tengo dos supervisoras. Una está mucho más del lado winnicottiano y la otra está mucho más del lado bioniano, ¿no? Y en un principio me generaba muchísima, pues me contrariaba mucho, porque si bien tienen puntos muy en común, pero también tienen cosas distintas y técnicas distintas, ¿no? Y entonces en un principio yo decía, ¿cómo? ¿Pero es una o es otra? ¿No? Pero entonces o lo estoy haciendo bien aquí o lo estoy haciendo mal acá, ¿no? Y creo que a medida que bueno, es curioso porque también Winnicott siempre habla, ¿no? Como en esta parte de los contrarios. Pero bueno, ahorita vamos a eso, ¿no? Pero justo cuando yo poco a poco, ¿no? Después de varios madrazos, en tanto supervisión, en el análisis
y con mis pacientes, ¿no? Vas entendiendo que al contrario, entre más puedas ir integrando, más rico el contenido y más tienes de dónde poder ir entendiendo al paciente, ¿no? Pero en un inicio, claro, si uno entra, ¿no? Desde una parte muy rígida, pues eso resulta complicado, ¿no? Por otro lado, bueno, por ejemplo, ¿no? También Bonamino señalaba que para Winnicott, bueno, señala en el libro que para Winnicott siempre resultó muy importante, más allá de interpretar la transferencia, entender que el verdadero trabajo implicaba acompañar al paciente en la transferencia, ¿no? Como generar una experiencia mutua entre el analista y el paciente que va permitiendo otras alternativas para que el paciente se pueda pensar a sí mismo desde otro lado. Y aquí me gustaría poner un ejemplo que me parece que es un ejemplo bastante lindo. Me parece que es en realidad y juego el que en donde Winnicott lo ejemplifica, porque aparte, como bien sabemos, ¿no? Este hombre salvó un libro en específico, me parece que Sostén e Interpretación, que es en donde ahí sí tal cual transcribe un periodo de un tratamiento con un paciente adulto, salvo ese, con adultos, creo que todo lo demás como que nada más da como ejemplitos muy pequeños, ¿no? En sus escritos, ¿no? Pero bueno, entonces uno de estos ejemplos me pareció muy lindo en realidad de juego, en donde haz de cuenta que él tiene un cuate, un hombre maduro, eh, padre de familia, esposo, trabajador, ¿no? En el diván. Y parte de lo que este hombre traía a consulta era que en su infancia me parece que la mamá no pudo tener una hija, era un tema así, y entonces lo trataba él como una niña, ¿no? Trataba al paciente único como una niña. Y entonces, durante el tratamiento, Winnicott se atreve a hacer una interpretación maravillosa en donde le comunica al paciente que él, o sea, Winnicott, está en ese momento escuchando a una niña hablar. Y entonces el paciente le dice, bueno, usted ha de creer que yo estoy loco. Y entonces Winnicott le responde muy lindo, le dice, ¿loco usted? Pues el loco soy yo si yo soy el que estoy escuchando a una niña, ¿no? Entonces, me parece como un ejemplo muy lindo, como para poder aterrizar a lo que me refiero, ¿no? Como en este acompañamiento, en donde Winnicott, de una forma linda, pero muy profunda, ¿no? Lo acompaña y empatiza con el paciente con respecto a cómo la madre fue quien siempre vio una niña en él, ¿no? Entonces, creo que justo, ¿no? Como en esta parte en donde Winnicott siempre hace hincapié en que hay que entender las dos partes, hay que agarrar los contrarios, siempre los contrarios los pone en una relación dialéctica, ¿no? En donde como opuestos busca que se complementen y no se excluyen para entender estos dos lados y entonces justo llegar a una profundidad mucho mayor. Em, Siempre es como eso, ¿no? También, repito, mi supervisora siempre me ha aclarado eso, ¿no? Para mí es una gran maestra, siempre me dice, es que siempre escucha los dos lados, no te quedes nada más de uno y siempre, si escuchas de los dos lados, vas a poder tener un entendimiento mucho más profundo y empático con el paciente, ¿no? Em, Asimismo, bueno, justo estos dos lados también, la transferencia, la contratransferencia, como Winnicott siempre habló de la importancia, habló de cómo los sentimientos iniciales del analista hacia el paciente siempre van a dejar, sin duda alguna marca desde el inicio, ¿no? Y es importante que el analista o el terapeuta lo reconozca la contratransferencia inicial para posteriormente utilizarla en un futuro. Ahí me gustaría citar ahora una frase que Bonamino saca de Winnicott. No tengo el dato de en qué escrito de Winnicott Bonamino lo encuentra, pero dice lo siguiente. Dice, lo que está justificado en el contexto presente debe ser ordenado y almacenado, que quede disponible para una eventual interpretación. Es decir, aquí me parece que lo que señala es que el hablar del aquí y del ahora solo toma una parte de la historia, ¿no? Y es importante lo que emerge o recuerda y lo que se termina guardando para después. Esto creo que se contrapone un poco con lo de Bion, ¿no? De sin memoria ni deseo. Creo que desde la perspectiva winnicottiana, lo que Winnicott diría sería, para llegar a vivirse dentro del espacio analítico libre de deseo y de la memoria, uno primero tuvo que estar, escuchar y recordar.
¿no? Entonces, no sé, me parece lindo, de verdad de Bion, ni me meto por ahí porque me parece muy complejo y ni me meto por ahí ahorita, ¿no? Pero bueno, entonces, para Winnicott creo que justo el ser un analista suficientemente bueno significaría ser un analista vital, que recibe lo que le da el paciente, que lo cachamos, que no interpretamos luego, ¿no? Y que al contrario vamos decodificando lo que el paciente nos da. Aquí también me gustaría leerles una breve, un breve comentario que hace Winnicott me parece que es en el libro de los procesos de maduración y el medio facilitador, en donde él de esta forma señala que es para él ser un analista suficientemente bueno, ¿no? Dice, al hacer psicoanálisis, me comprometo a mantenerme vivo, mantenerme sano, mantenerme despierto, pretendo ser yo mismo y comportarme bien, y una vez iniciando un análisis, espero continuarlo, sobrevivir a él y ponerle fin. Se me hace muy lindo cómo lo plantea, ¿no? Para él creo que justo, como lo decíamos desde hace rato, no plantea una técnica en particular, no es como otros analistas tipo un Otto Kemper, ¿no? Que tiene así, bueno, el método para tratar a los pacientes borderline es así, así asado. Creo que para Bion y creo que incluso también para Winnicott y también incluso para Bion, ¿no? Lo que plantean es la importancia de la posición que ocupa el analista y la importancia de estar consigo mismo para estar con y para el paciente, ¿no? Obviamente, la transferencia, como lo habíamos dicho, es de suma importancia porque justo habla de la relación diádica, ¿no? Pero que como nosotros como terapeutas o analistas somos quienes debemos de crear un espacio interno que a la vez nos permita amortiguar el mundo interno del paciente, ¿no? Una de las cosas verdaderamente innovadoras de Winnicott creo que es el plantear la necesidad justo de que como analista tienes que estar en ese contacto con tu propio mundo para acompañar al otro. Sin embargo, como Bonamino, este psicoanalista italiano, aclara y me parece que tiene toda la razón, dice que esto que Winnicott plantea, esta innovación en la técnica, vamos a ponerlo así, no implica abandonar o romper las reglas del encuadre psicoanalítico. O sea, la base siempre va a ser la base, ¿no? Pero el trabajo uno a uno depende del paciente que uno tiene enfrente y lo que ese paciente genere en el analista. Un poco también, ¿no? Lo que mi supervisora me dice es, mira, el paciente no tiene que caber en el diván. El diván es el que se tiene que adecuar al paciente, ¿no? Es como un trajecito hecho a la medida. Entonces, sí, el encuadre está, las reglas están, por supuesto que sí, uno no va a llegar a romperlas, al contrario, depende de uno que se cuide, pero eso no implica que a la vez la persona que tenemos enfrente es distinta a la que sale y entra otra, ¿no? O sea, cada uno es distinto y cada uno tiene necesidades distintas. Un ejemplo que a mí me gustaría poner con respecto a esto, por ejemplo, creo que sería como el tema con los adolescentes. Los adolescentes son una belleza. A mí me encanta trabajar con adolescentes. Creo que un adolescente realmente comprometido, que entiende a qué viene, ¿no? Comprometido con el tratamiento es una belleza. Y sin embargo, bueno, pues no dejan de ser adolescentes, ¿no? Y podrán llegar de diferentes. Uno llega callado, el otro llega rebelde, el otro llega compitiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí que en la viña del Señor hay muchos, ¿no? Pero no hay que perder de vista que el adolescente, cualquier paciente me parece, pero el adolescente no sabe qué viene. O sea, el adolescente de inicio llega a la terapia, incluso llega con la idea de, pues me van a dar consejos. O sea, no va a saber a qué viene, ¿no? Y si yo llego desde un principio, yo como terapeuta, ¿no? Enfrente, llego desde un inicio con la idea de, sí, pero yo tengo que estar callada porque tengo que favorecer la asociación libre, porque eso es lo que primero hay que hacer, y entonces, para encontrar la fantasía inconsciente, y entonces interpretarla, ¡pum!, ¿no? O sea, interpretar la transferencia, ¿no? O sea, como el paciente eso, en un inicio me va a decir, ¿eso qué? Incluso me quedo pensando, digo, realmente uno que se dedica a esto,
que pues lleva en análisis un buen tiempo. Realmente el asociar libremente no es fácil, ¿no? O sea, no es como que llegas a todas tus sesiones por semana a decir, ay, sí, ¿cómo asocio libremente y fácilmente? O sea, por supuesto que no, ¿no? Entonces, creo que justo eso es un poquito a lo que voy, ¿no? O sea, como primero, antes que nada, entender que hay que conectar con el paciente, ¿no? Hay que entender por dónde va y sobre todo vitalizar la relación, ¿no? Y entonces irlo llevando a que se arme un paciente para realmente poder entonces sí trabajar y, por supuesto, ¿no? Estar buscando la fantasía inconsciente, etcétera, pero no llegar de cuajo así como me quedo callada y entonces el adolescente tiene que venir a hablar, porque así no va a jalar, no va a funcionar, ¿no? Hay pacientes que no se comunican con palabras, hay pacientes que se comunican con el cuerpo, ¿no? Y ese tipo de pacientes tenemos que ir un paso atrás, ampliar el psicoanálisis. Y en realidad, bueno, esa es de las grandes aportaciones del psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Del cual este hombre, bueno, pues es fiel, es clara imagen de eso, ¿no? Entonces, da cabida a tratar a tratar y a entender otro tipo de pacientes a los que les hacen falta palabras, ¿no? Ayudarlos a verbalizar sus estados y ponerle nombre a sus angustias. Claro, suena fácil, ¿no? Pero por eso yo siempre he creído que lo que hacemos, híjole, es súper complejo, ¿no? Pero un poquito, Andrea, esa era como mi idea. Por favor, dime si la logré aterrizar, dime si sí, si no, tú dime qué piensas. Está fascinante, es fascinante, porque es que como lo vas diciendo, me haces pensar en muchos casos clínicos posibles, ¿no? En muchas viñetas posibles, y cada una te podría decir que yo creo que tú también has de tener muchas viñetas en la mente ahorita, pero si seguimos la línea de lo que estás diciendo tan fascinantemente, es justamente, ¿no? Que nos encontramos con el paciente donde él se encuentra. No le podemos decir, mira, aquí vamos a iniciar. Oh, sí, 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 perdóneme, ¿no? Sino Exacto. que Sí. es ir, Winnicott, como lo explicas, que me parece bien bello, tendría que decirnos como, mira, ahí es donde estás ahorita y ahí te encuentro. Vamos a encontrarnos ahí. Si no puedes ponerlo verbalmente, si lo hablas a través del cuerpo, si de pronto surge una fantasía loca, no importa. Te entiendo y te hablo desde mi humanidad, desde mi propia locura. También Ujú, conozco y que ujú. también aterrizo en mí porque soy también humano. Exacto, Entonces, exacto. esa experiencia de la que hablas, Gaby, me parece bellísima, ¿no? Porque justamente cuando pensaba en esto que nos compartiste tan amablemente, tan generosamente, de que tienes dos supervisoras como con dos corrientes mm, distintas, con puntos de encuentro, creo que es Ujú, algo, algo muy rico, algo que está cargado de esa posibilidad de poder ver, ok, ¿cómo veríamos desde esta luz? Y ujú, desde esta luz. Y puede ujú, ser el mismo paciente, ujú. seguro puede ser el mismo paciente, a veces el que supervisa aquí y allá. Y te encontrarás con aspectos diferentes, pero yo creo que lo que hacen ambos, tanto Winnicott como Bion, y a lo expresado a través de tus supervisoras, es encontrar la no violencia para acercarse a alguien. Tal vez Exacto, acercarse a alguien así. No sé qué exacto. piensas tú, o sea, porque esto de la violencia creo que muchas veces lo podemos ver como cuando la teoría impregna muchísimo nuestra práctica clínica, que es porque estamos muy angustiados y queremos que todo sea como un cajoncito, ¿Qué pero hacer? ¿cómo ves? Sí, ¿cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que justo esta idea de hay que interpretar, por supuesto que sí, o sea, eso es un poquito justo a lo que vamos, ¿no? Saber la técnica, el método está y por algo funciona, por algo sirve y es verdaderamente fascinante. El tema es cómo, ¿no? O sea, si yo llego y por más que cuántas veces, ¿no? Seguramente te ha pasado, desde las entrevistas vas cachando cosas que dices, uff, por aquí va a ser interesante, por aquí nos vamos a poder meter, pero el paciente no está listo para tomarlo. Si yo de pronto luego llego, ¿no? Y creo que se vive como un ataque, como una cuestión como muy persecutoria, ¿no? O sea, como Mm, atacar y entonces algo que todavía no hay un espacio para pensarlo, todavía no hay un colchón
en el paciente, ¿no? Que amortigüe. Todavía no hay una confianza, una relación terapéutica justo que ayude a confiar, ¿no? Winnicott, cuando habla mucho del tema regresivo, cuando dice, bueno, es que realmente un análisis, ¿no? Cuando un paciente entra en una regresión profunda, que es cuando se puede trabajar de una manera muy intensa, pero es porque el paciente ya probó, ya aguantó, ya confió, ya probó al paciente, al analista, ¿no? Ya probó, esta iba a estar. Incluso creo que Winnicott era el que decía, yo me echo de una regresión en regresión, yo no puedo tener a todos los pacientes en regresión porque es muy pesado, porque si voy a estar para uno. Y cuando uno casi cuando uno termine, entonces ya que venga el otro, ¿no? Pero justo, como bien dices, porque es una responsabilidad grande y que en muchas ocasiones, sí, no es por querer ser agresivo, ¿no? No es por una cuestión sádica, es porque estamos tan necesitados del el qué hacer y dime por dónde. Incluso te lo comparto, cuando yo tengo estas dos perspectivas de supervisión, fue porque en un principio yo decía, bueno, es que yo necesito que alguien me diga qué hacer. Y lo curioso es que ninguna de las dos me dice qué No. hacer, ¿no? O sea, esto no es que, ay, bueno, pues es que la winicotiana es más, orgánica, ¿no? Entonces no me dice tan, ninguna de las dos me dice qué hacer, ¿no? Ninguna de las dos me dice si está bien o si está mal. Cada una te dice, bueno, desde mi lado yo lo veo así. Y también eso es interesante, cómo también uno la supervisión la puede escuchar desde ahí, como, entonces me dijo que estuvo mal. Yo desde este lado te estoy diciendo por dónde lo veo, ¿no? Y desde este otro lado yo lo veo así. Y creo que ahí ya está en uno el poder integrar y creo que es ese ejercicio, mientras vas integrando, vas escuchando más, vas entendiendo más, vas escuchando más al paciente. O sea, yo te mentiría, ¿no? O sea, por supuesto que, en cuántas ocasiones, ¿no? De repente, probablemente esta semana me pasaron no sé cuántas veces, ¿no? Que dices, ¿qué hago en este momento? O sea, ¿qué le digo en este momento, ¿no? Pero creo que justo es poder aterrizar y entender que pues igual no lo sé. En el momento si no sé, lo más seguro es que no lo voy a saber y está bien, ¿no? Y es como un poquito como dejarlo ir y creo que ahí es en donde aparece o le das entrada a la sensación y entonces te puedes ir justo como por el lado de describir la sensación que te genera la dinámica con el paciente en el momento, ¿no? Y eso genera mucho más empatía y un trabajo más profundo a que querer encontrar por dónde darle la interpretación correcta, ¿no? Y Mm, creo que justo como bien dices, nos enseñan, ¿no? Tanto Winnicott como Bion nos enseñan eso, nos enseñan a estar, no nos enseñan a hacer, nos enseñan a estar, a escuchar. Y creo que es muy difícil de integrarlo, ¿no? O sea, creo que es difícil poderlo aterrizar, pero creo que cuando apenas ya uno va empezando a entender cómo funciona, dices, bueno, ya empiezo a entender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, y uno lo nota en los pacientes, ¿no? Una relación distinta. totalmente, totalmente. Gaby, me parece que es una forma de estar en presencia del paciente y que el paciente también esté en presencia con nosotros. O sea, suena, yo sé que cuando hablamos y alguien que no está en el mundo psicoanalítico, que por pura casualidad ve esta grabación, va a decir, estas Sí, locas están fumando cosas muy extrañas. O sea, te juro que decían de pensar así de estar, estar en el espacio y tiempo. Pero eso es lo bello de esto, que realmente no es algo más que humano, lo más humano que podemos encontrar. Ser testigos de la vida y del cambio de alguien, ser por, testigos, por supuesto. expresar un par de cosas tal vez al respecto, pero ahí se queda. Y qué angustia nos causa, porque sí, ¿no? Yo también recuerdo cuando empezaba mi trabajo clínico y como con supervisores y supervisoras, y yo, pero entonces, ¿qué le digo? ¿No? Sí, sí, Y luego se sí. pregunta, bueno, está bien, sí, ya entendí, pero entonces, ¿qué le digo a la Ok, siguiente? ¿y ahora cómo le contesto? Sí, 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 claro. ¿no? Y es que es una angustia terrible, el de verdad, simplemente poder encontrar a la persona en el punto en el que está, sin querer forzarle, ¿no? Como el zapato de, te tiene que entrar, porque te tiene que entrar. Eso, totalmente de acuerdo contigo. O sea,
Y como bien dijiste hace ratito también, ¿no? El mostrarse humano con el paciente. Y Ujú. mostrarse humano, por supuesto, que no implica que llegue y de piquete de ombligo y contarle de tu Sí, no. vida. O sea, por supuesto que no. Eh, Pero el mostrarse humano, incluso creo que fue en el, en el caso que escribe Margaret Little, que ves que fue paciente Winnicott, y una paciente muy grave, o sea, que en realidad fue una paciente considerada grave, ¿no? Y hay en un momento en el que ella creo que se pone muy mal, lo leí hace tiempo, pero lo que recuerdo es que ella se pone muy mal y creo que deambulaba por el consultorio de Winnicott y en algún momento agarra un florero y lo rompe. Y era muy importante ese florero para Winnicott, ¿no? Y entonces él se levanta y se sale del consultorio porque no puede, ¿no? Y entonces me parece que la siguiente sesión el florero ya está otra vez ahí puesto, ¿no? Un nuevo florero. Y cuando ella justo lo que describe es que era un florero muy importante para él, en donde realmente se mostró humano, en ah, donde, ¿no? O sea, no llegó y por supuesto no hubo ahí dimes y diretes con ella, ¿no? Pero se mostró humano, me dolió, ¿no? Y es algo que me cuesta trabajo por más que soy tu analista y por más que yo me tengo que mantener en un estado neutral, lo que tú quieras, no te voy a lamentar la madre, ¿no? No te voy a decir por qué fue importante para mí, pero se mostró humano y eso me parece que eso es lo que ella describe como un punto importante en su proceso, ¿no? En el entendimiento de aterrizar al analista y de poder vivirlo justo desde una posición mucho más cercana, ¿no? Em, no sé, un poco balconeándome. Me acuerdo que en los inicios de mi análisis actual, igual algo sucedió con mi analista que se tardó en recibirme, algo pasó, se le cuatrapeó y yo estaba muy sí. enojada. Y me acuerdo que su respuesta fue, bueno, pues ya viste que yo también, perdón por la expresión, pero lo voy a decir así, ¿no? Yo también la cago, ¿no? Yo también la friego, ¿no? Sí, Y ahí fue como un sí, sí. Y entonces me fui con todo, ¿no? Enojada. ¿Por qué? Porque hiciste esto y esto y esto, ¿no? Y creo que ahí uno, yo como yo lo experimenté, es como, puff, o sea, ahí ya hubo como una parte en donde pasamos a una situación distinta, a una relación distinta, a una relación más honesta y más genuina. Y no a la relación de tú, el gran analista, y yo estoy aquí escuchando los saberes de la vida. No sé si me explico. totalmente. Qué linda, Gaby, que nos compartes esta experiencia de tu análisis actual, porque creo que todos nos podemos identificar los que estamos en análisis, cosas que así, momentos donde uno ha visto la real humanidad de nuestros terapeutas, que decimos, claro, ¿por qué habría yo pensado que esta persona estaba exenta o estaba así, fuera del mundo humano y que entonces era de piedra y solo es como esta parte intelectual que me descifra mi fantasía inconsciente y mi sexualidad infantil? Y de pronto dices, es una persona, o sea, yo recuerdo la primera vez, por ejemplo, que con mi analista la vi por algún motivo fuera del consultorio, así que me la encontré y yo me quedé como, existe fuera del consultorio. No vive en el consultorio, ¿cómo? No está ahí esperándome la siguiente semana, ¿cómo? Es fantástica la idea, como de descubrir que esa humanidad, que también, claro, ¿no? Uno mantiene cierta encuadre y cierto tipo de trabajo, pero al mismo tiempo el descubrir esa persona es humana y aún así pone la oreja para ayudarte y pone su corazón para ayudarte y está realmente, ahí está. Ahí está, ahí está. Mira, no sé si es decir el cambio, pero que siento que ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia de justo lo que uno ha vivido, es eso, es como, me gustó cómo lo pusiste, ¿no? Esta persona que tiene una vida que es humano, que no es un dios, en el Mm. Olimpo, ¿no? Pone el oído y ahí está, y me escucha, y desde un lugar distinto. Eso hace la diferencia. Y creo que en gran parte vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando iniciamos la formación, eh, entiendo que para integrar los conceptos uno tiene que aprendérselos incluso de memoria, ¿no? Es la primera vez que escuchas ciertos términos Sí, ¿no? Pero em, sí creo que si a la vez o a la par, ¿no? Tú estás en tu análisis personal
y en el día a día, ¿no? Con pacientes, vas entendiendo realmente lo que significa y vas entendiendo que obviamente los conceptos y la teoría ahí está y obviamente ayuda, pero no ayuda, es elemental, pero como bien lo decía Winnicott, ¿no? La experiencia, lo que va a ir generando, o sea, la teoría queda ya como una consecuencia de lo que realmente yo me jugué aquí enfrente, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que realmente a mí me parece que es lo que hace tan transformador, no sé si ponerlo así, pero lo que transforma realmente de un análisis, ¿no? Esa experiencia. Y creo que el poderlo vivir, yo sí te lo digo tal cual, yo sí digo, ¿cómo llegué a esto? No sé, pero me siento tan afortunada de haberlo encontrado, tan afortunada de entender que tengo la posibilidad de vivir esto en mi propio análisis e intentar hacerlo con alguien más, que creo que mucha gente nunca lo encuentra y me siento muy afortunada de haberlo encontrado. Claro, claro. Y de ahí yo creo que surge como una gran gratitud, ¿no? Esta idea de, oh, Dios mío, ahorita podría estar en cualquier otro aspecto, igual que podría tener cierto grado de creatividad, cierto grado de autenticidad, pero haber encontrado, yo creo, tú y yo compartimos esa parte, ¿no? De pensar, el poder estar en un análisis, el poder hacer, replicar un poco eso con otros, es como una forma de vida, realmente. No, Sí, y no es que como el clásico caricatura, ¿no? De, no estás psicoanalizando entonces, ¿no? Y así, ¿no? Que vas a sí, cualquier lado y dices, ¿a qué te dedicas? No, pues soy psicoanalista, ¿no? Y dicen, ah, entonces me sí. estás psicoanalizando. De ahí no, No, compadre, no. no, No, mijo, no, no fíjese que tarda no. mucho. No, así no, así no. Sí, Gracias, pero no gracias. Sí, sí, sí. no es así, pero no obstante, Gaby, yo creo que la forma en la que nos conducimos en la vida sí se ve en gran medida impactada por aquello que conocemos y aquello que hemos vivido en carne propia en nuestro análisis. O sea, no por eso nos las pasamos así, observando, ¿no? Pero ya existe algo. Puedes decir, sin esto mi vida sería radicalmente distinta. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, las situaciones de la vida, por supuesto que van a pasar y van a seguir pasando de aquí hasta el fin de nuestros días. El tema justo es cómo lo tomamos, cómo nos responsabilizamos. Y sí creo que el poder tener la posibilidad, ¿no? de experimentar y de vivir algo así, sí hace la diferencia a cómo uno va tomando las situaciones de la vida. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, Sí. exacto. No es una posición superior, no, es que, y creo que a veces se pudiera malinterpretar, no es eso, ¿no? Como cuando dices la caricatura, entonces me estás psicoanalizando, exacto, es como si estuviera uno en una posición en donde justo nada más te veo y ya sé qué pasa, no, o sea, no leo mentes, para empezar, no leo mentes, o sea, lo que me digo no es a leer mentes, ¿no? Esa, esa sentarme enfrente del paciente o detrás del paciente, dependiendo si se use diván o no, pero a jugármela Sí, con el paciente, tal cual, a jugármela en todos los sentidos, ¿no? Es decir, metiendo todo mi sentimiento, toda la sensación y jugando en alas y a ver qué sale. Y es un trabajo muy enriquecedor, muy complejo, pero sin duda alguna, como bien dices, yo también me cuestiono a veces, ¿no? Bueno, si no estuviera yo en un proceso así, ya de un tiempo de atrás para ahora, creo que estaría en otra posición en mi vida y agradezco haberlo encontrado y espero poder yo también poderlo hacer, ¿no? Con sí, la persona enfrente. sí, Gaby. Y es un compromiso de todos los días. Es como diario, ¿no? Diario hacer ese esfuerzo de conocimiento interno, de estar en contacto con emociones primitivísimas, así como con cosas que uno dice, esto se me queda en el corazón, esto se me queda en la piel, Sí, cosas que te narran, cosas que escuchas, cosas que descubres de ti mismo, de tu locura a través de la locura de otros. O sea, es sí, 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 maravilloso. sí, sí. Y ¿sabes qué también pienso, Andrea? Como justo eso, ¿no? Como bien ahorita decías, ¿no? Uno piensa que el analista se queda en el consultorio nada más esperándome a que yo regrese a la siguiente sesión, ¿no? Y se nos olvida que es humano. ¿Y cuántas veces no nos pasa que también uno
está viviendo cosas similares a las del paciente, Uf, ¿no? sí, Y de pronto dices, ¿no? Está en todo su derecho de traer eso, eso es lo que él hace o ella hace aquí, y yo soy la que tengo que entender y soportar esto, a pesar de que igual y uno está en una situación similar, a pesar de que uno, no sé, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿cuántos pacientes no llegaban con muchas ideas, ¿no? En la cabeza, obviamente que despertaron el tema del encierro, pero uno también se vivía encerrado, ¿no? Y uno sí. también esas cosas, o sea, ¿no? Uno también tenía la angustia y la amenaza, ¿no? De pensar que pues algo te puede pasar a ti y a tus familiares y también al paciente. Entonces, sí, uno también está viviendo situaciones en el mismo momento y a veces pueden ser situaciones similares que, híjole, pues resulta difícil. Y creo que estos autores nos dan las, pues sí, las herramientas de darnos chance de, vuelvo a lo mismo, de aceptar y entender que no sabemos nada y entonces probablemente por ahí podamos ir caminando, ¿no? De la mano con el paciente hacia algo mucho más creativo, ¿no? Sí. Ay, qué bello. Me encanta cuando me quedo con esperanza, así como de, de que algo hace sentido, ¿no? Que las cosas tienen un poco de sentido. Exacto. Gaby, pues muchísimas gracias de verdad por haber conversado. Estoy segura de que cuando este video se suba ya a la página de Facebook habrá comentarios. Ahí estaremos al pendiente. Y pues muchísimas gracias. Fue un honor y un gusto escucharte. Al contrario, Andrea, el honor es mío. Muchísimas gracias de verdad por permitirme estar aquí contigo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, pues esperemos que de algo, esto sea una aportación, un granito más de arena, ¿no? Seguro que lo es. Es algo muy bello y muy lindo lo que pasó. Y pues cuando quieras, acá estamos para que se repita y sigamos hablando de Winnicott o de lo que tú quieras. Yo feliz. Cuando sea yo feliz. Muchas Perfecto. gracias. Muchas ¿Eh? gracias. Que pasen buena noche cuando vean este video y nos vemos hasta la próxima. Bye.